Buenos días, hermanos. El tema de hoy es un tema muy delicado, el tema de los niños y el tema del abuso que se comete muchas veces con ellos. El 4 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Y justamente ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Los niños y el abuso, la agresión que muchas veces sufren no solamente por parte del bullying de los amigos, a veces algunos malos profesores, cuidadores, en los llamados jardines de infancia, nidos, etcétera, sino inclusive a veces agresión que sufren por parte de sus propios padres. Y entonces queremos ver cómo enfoca el tema de los niños las Sagradas Escrituras. Comencemos. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Dice que en los 5 primeros años de vida es que formamos y desarrollamos todo el individuo, todo el ser. En los 5 primeros años, el niño se forma físicamente, mentalmente, socialmente y espiritualmente. Entonces, es ahí donde entra esta palabra maravillosa de nuestro Señor. Dice que si tú educas bien, si tú instruyes bien, si tú formas bien a un niño, porque ya a los 14, 13 ya no es un niño, ¿no es cierto? Ya es un joven, un adolescente, estamos hablando de un niño. Digamos pues hasta los 7, 8 años podríamos considerar un niño. 9, 10 ya, los niños ahora son muy despiertos. Y de repente ya le metieron ideas y difíciles de sacárselas. Pero un niño de 2, 3, 4 añitos es una esponja que absorbe rápidamente el líquido del conocimiento, de la cultura, de lo que tú le des, de la espiritualidad en este caso. Y por esa razón, lo que tú le des en esos primeros años, eso va a ser un sello que no se borrará jamás. Por eso dice que si tú lo instruyes bien de niño, eso hasta la vejez se le va a quedar. Tú lo instruyes para que sea limpiecito, que se acostumbre a bañarse, a lavarse sus dientecitos, etcétera. Pues hasta viejito va a ser limpiecito y va a preocuparse por bañarse, etcétera, etcétera. Tú lo instruyes en que debe comer mesuradamente, ni demasiado, ni tampoco muy poquito, porque si no, no crece, no es fuerte, etcétera, etcétera, pues eso se le va a quedar hasta grande y va a tener una alimentación mesurada e inteligente. Y así sucesivamente, no importa en qué términos estemos hablando, físicamente, mentalmente, socialmente o espiritualmente, pues lo que tú siembres en ese terrenito crecerá como un árbol frondoso, fuerte, que va a durar hasta la muerte. Continuamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo de 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí estamos hablando ya de la parte espiritual, netamente, porque ¿quién habla estas palabras? ¿Quién dice estas palabras? Dios. 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 Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, la palabra de Dios, sus leyes, sus mandatos, esa es su palabra, ¿no? Su palabra se quedará en su corazón por siempre y para siempre. Y quiere Dios que esa semillita que ha puesto en cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, quiere que eso nosotros lo tengamos presente todo el tiempo, día y noche, invierno y verano, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. De tal manera que la palabra del Señor hay que tenerla siempre presente. Y eso es lo que nosotros tenemos que sembrar en nuestros niños. Que ellos desde niños aprendan a conocer a Dios. Desde niños aprendan a conocer sus leyes, sus mandatos, lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta, que en resumen es el amor.
Entonces, en resumen, en los niños tenemos que sembrar amor, del amor de Cristo, del amor de Dios. De ese estamos hablando. ¿Ok? Seguimos. Joel capítulo 1, versículo 3. Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Y lo que quiere el Señor es que su semilla, su palabra, se comparta, siga creciendo en las siguientes generaciones. En las siguientes generaciones. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice, mira, yo te voy a dar un hijo y de ese hijo vamos a formar todo un pueblo. El pacto es el siguiente. Yo me encargaré de cuidar a este pueblo, de protegerlo de los enemigos, de los pueblos salvajes, qué sé yo, de enfermedades, de todo. Yo voy a cuidar a mi pueblo. Y tú te vas a encargar de formar a mi pueblo. Tú vas a coger lo que yo te enseñe, lo que decíamos hace unos momentos. Vas a coger mi palabra y la vas a transmitir a tus hijos y tus hijos a sus hijos y así sucesivamente, de tal manera que mi pueblo tenga siempre presente mi palabra. Ese era el plan de Dios cuando forma el pueblo de Israel, iniciándolo con Abraham, y ese sigue siendo el objetivo fundamental de nuestro Señor. Por eso todavía no viene el fin del mundo. Todo el mundo dice, ya viene el fin del mundo, ya viene el fin del mundo, y pasa el 2000, en el 2000 va a ser, no, en el 2012 va a ser, no, en el 2021 va a ser, y así, ahí sí nos tienen toda la vida que ya viene, ya viene. No, no se sabe, nadie sabe, ¿no es cierto? Pero lo que sí sabemos es que Dios no va a hacer el fin del mundo hasta que todos los seres humanos hayan recibido su palabra. Esa es la tarea fundamental. Y por lo tanto, esa es nuestra tarea. No lo olvidemos nunca. Transmitir su palabra. Ahora, donde hay un terreno fértil, maravilloso, donde hay un terreno pues absolutamente propicio para que crezca la palabra de nuestro Señor? Los niños. En los niños. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Jesús acerca de los niños? Mateo capítulo 18, versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No quiere Dios que se pierda ni un solo niño. No quiere Dios que se pierda ni un ser humano. Por eso mismo es que insiste en que transmitamos su palabra a todos, hasta el último ser humano. Por eso decía que no da el fin del mundo todavía, porque seguramente faltan algunos seres humanos en el mundo a los cuales no les ha llegado la palabra. ¿Cuántos amigos o cuántos conocidos tienes tú que no conocen la palabra? Que nunca han leído la Biblia. Bueno, puedes haber escuchado así de pasadita acerca de Dios, de Jesús, sabes que hay mandamientos, sí, pero profundamente, ¿has recibido la palabra? ¿Cogiste la semilla y la pusiste en tu corazón? ¿O alguien sembró esa semilla del Señor en tu corazón? De repente no. ¿Y cuántas personas habrán de las que tú conoces que no conocen la palabra de nuestro Señor? Ahora, imaginemos los pueblos más olvidados. Hasta ahora hay pueblitos de la sierra, de la selva, en diferentes partes del mundo, ¿no?, donde todavía hay tribus casi vírgenes, donde casi no ha llegado la civilización y donde tienen sus propias ideas del dios sol, de la diosa lluvia, del qué sé yo, del dios trueno, de la diosa serpiente y qué sé yo, ¿no? También, por supuesto, tienen la diosa tierra, la diosa agua, la diosa lluvia, etc. Claro. Tienen sus dioses buenos y sus dioses malos, pero no conocen la palabra de nuestro Señor. Y como Dios no quiere que se pierda ni un solo ser humano, entonces sigue esperando de que todos reciban esta semilla. El día que el último ser humano haya recibido su palabra, en ese momento procederá. Porque ya depende de cada uno si la acepta o no.
Mateo capítulo 19, versículo del 13 al 14. Entonces le trajeron niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Jesús iba por todos los pueblos, sanando a los enfermos y enseñando su palabra. Y ustedes saben que siempre que la gente se amontona, porque la gente se amontonaba atrás de Jesús, más para que les curen que para escuchar su palabra, pero bueno, la cosa es que siempre había gente amontonada alrededor de Jesús, por donde él fuera. Y ustedes saben que cuando la gente se amontona, los niños, son curiosos y ahí mismo están por ahí tratando de ver qué cosa es eso, qué está pasando, quién es y qué hace. A ver, yo quiero ver que camines, si camines el cojito o ya está viendo el ciego, ¿no? Los niños son inquietos, son traviesos. Y entonces todos los niños también se amontonaban ahí detrás y querían acercarse hasta donde Jesús. Y otros, los mismos papás, los llevaban a los niños para que Jesús le pusiera su manito y los sanara de alguna enfermedad, o simplemente que les pusiera la manito para bendecirlos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Vemos como a veces los papás llevan a los niños al sacerdote o en las procesiones, ¿no? Lo llevan para que lo presenten a la imagen y cosas por el estilo. Y entonces los discípulos se molestaban de que todo el mundo trajera niños y que los niños vinieran y niños por todas partes, ¿no? Entonces los reprendían. Le decían, no, ya no, ya no molestes. Sin embargo, Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos y de aquellos que sean como ellos, de todos aquellos que sean como niños. De ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice que tenemos que ser como niños? Su inocencia. ¿Perdón? Su inocencia. Su inocencia. Bien. ¿Qué más? Su alma limpia. Su alma limpia. Su corazón también. Su corazón limpio. Que son cosas diferentes, pero está muy bien lo que me acaban de decir. Claro, su alma limpia es libre de pecado. Su corazón limpia es sus sentimientos. El niño no sabe de odios, no sabe de rencores, ¿no? El niño viene a quejarse con su mamá, le dice, mamá, Juan me ha pegado. Ya ven para acá, hijito, no te juntes con él, ven para acá. Sin embargo, al poco ratito ya se olvidó de la agresión, del insulto, de lo que sea, y otra vez está jugando con su amiguito, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no sabe odiar, no sabe guardar rencor. El adulto muchas veces sí es así, ¿no es cierto? Pues no, el niño es absolutamente limpio, inocente y de buen corazón. La pureza de un niño es incomparable. El niño en forma muy inocente y limpia muchas veces vende a su mamá o vende a su papá, ¿no? Tocan la puerta, hola hijito, ¿tu papá? A ver, papá, han venido a buscarte. No, dile que no estoy. Señor, dice mi papá que no está. Y cosas así. Porque el niño es inocente. Él no maquina cosas, él no ve consecuencias de esto o del otro, ¿no? Absolutamente inocente. Y vende a la mamá y lo vende al papá. Sí, mamá, mi papá estaba jugando con la empleada, ¿no? O sí, papá, mi papá estaba que se reía con el vecino, ¿no? Y cosas así. ¿Por qué? Porque el niño tiene el alma limpia, él no ve malicia, él no ve nada, ¿no es cierto? Bueno, pues Dios quiere que seamos así, que seamos limpios de corazón, que no tengamos en nuestra alma y en nuestro corazón nada dañino, ni para nosotros, ni para el prójimo, ni mucho menos para Dios. Bien, esperemos entonces ser como niños. Busquemos ser como niños. Seguimos. Marcos capítulo 9, versículo 36 al 37. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre,
a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Dice, el que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Quiere decir esto que cuando alguna vez tengamos la oportunidad de tener a un niño a cargo nuestro, que no sea nuestro hijo, de repente tu hermano fallece y deja a tus sobrinos pequeñitos, y entonces si tú tienes que hacerte cargo. Entonces, si un día tienes la oportunidad de que un niño va a estar a tu cargo, pues tómalo como si fuera Jesús, porque dice, el que reciba a este niño me recibe a mí. Entonces, haz de cuenta que estás recibiendo al propio Jesús o al niño Jesús, de tal manera que tendrás que preocuparte por todo lo que hemos mencionado, sembrar una buena semilla, formarlo bien a ese niño, para que sea un árbol fuerte en el futuro y no un árbol torcido. Y dice además que el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Claro, el que recibe a Jesús, que representa el amor, que representa la palabra de Dios, está recibiendo a Dios mismo, pues, ¿no? Eso es obvio. Hay mucha gente que no lo entiende, pero es obvio. Y entonces, si estamos recibiendo a Dios mismo, al recibir a Jesús, entonces quiere decir que al recibir nosotros a un niño, estamos recibiendo a Dios mismo. Si se nos da esa oportunidad es porque Dios te está dando esa oportunidad. Es Dios quien en su gran plan, en su gran estrategia, dice, a ver, este niñito ya falleció su papá, hace las cosas, las planifica de tal manera que vaya a tus manos. Y seas tú el encargado de formar ese niño. Y entonces no olvides, si tienes esa oportunidad. Y ojo que no necesariamente puede ser por fallecimiento, por algo por el estilo. Puede ser simplemente que tu hermana tiene que ir a trabajar, y su niño no hay con quien se quede y tú te quedas a cargo durante el día, estás con ese niño. Pues está a cargo tuyo. O puede ser tu propio hijo también. Bueno, ni qué decir, ¿no? Ni qué decir. Si Dios te encarga un niño, te dice, mira, acá tienes un hijo, obviamente te está dando la responsabilidad de formarlo, corporalmente, mentalmente, socialmente y sobre todo espiritualmente. Así que por lo tanto no cabe el maltrato, no cabe el abuso a los niños. Aprovechemos esa conmemoración para reflexionar acerca de el abuso que se comete muchas veces con los niños y entendamos que estamos cometiendo esa agresión a Dios mismo. ¿Okay? Así que hagamos todo lo contrario. Nosotros preocupémonos cada vez que tengas un niño, así sea tú como maestra en la escuela o lo que sea, en cualquier forma. Cada vez que tienes la oportunidad de tener un niño, aunque sea unas horas a tu cargo, pues en esas horas tú tendrás que hacerlo tal como lo dice Jesús. Estás recibiendo a Jesús, estás recibiendo a Dios mismo. Así que compórtate a la altura de las circunstancias y simple y llanamente siembra en él amor. Bendiciones, que tengan una bonita semana. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Sean nuestros hijos en su juventud.
inocentes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio, como las de un palacio, como las de un palacio.